Hey yo chavales, volvemos al canal, otro domingo más aquí en el trono. Como veis, cada día pongo aquí un setup diferente, un día tumbado en el sofá de mi casa, otro día en otro cuarto, pero es que hace un día así como nublado, como raro, ¿sabes? Entonces no hace allí mucha luz y me venía aquí. Pero bueno, lo importante del día no es eso, lo importante del día es que estamos en el segundo vídeo y en el... Bueno, iba a decir el más importante, pero el otro también es importante porque sin el otro, este no vale para nada, de los pliométricos, ¿vale? Hoy ya nos vamos a enfocar un poquito más en la programación como tal. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes repito y recuerdo, es súper importante que si estás viendo este vídeo como primer vídeo mío de pliométrico, subí un vídeo antes que este que es súper importante y no solo importante, sino es necesario, ¿vale? Os lo dejaré por aquí arriba porque necesitas verte ese vídeo antes de empezar a aplicar todo lo que voy a enseñar en este, ¿vale? En el otro vídeo hablé un poco de qué son los pliométricos como tal, de las fases de un pliométrico, de los beneficios que tienen, de cómo trabajar cada una de las fases por separado, porque es súper importante trabajar cada una de las fases por separado antes de empezar a implementar todo lo que voy a empezar a explicar aquí hoy. Así que ir al otro vídeo, cuando os veáis el otro vídeo, os pasáis por aquí y vamos a este segundo vídeo en el que vamos a hablar de cuándo implementar los pliométricos dentro de una progresión. Hablaremos también de los tipos de pliométricos que hay, de la intensidad que tenemos que aplicar, de cuántas repeticiones tenemos que hacer, de cuántas series, de cuántas veces a la semana hay que hacer los pliométricos y quedaros hasta el final del vídeo porque tengo una tabla preparada para vosotros con todo resumido para que desde ya, desde hoy, desde cuando veáis esto, empecéis a aplicar todo esto e iros a otro nivel, ¿vale? Así que vamos con la primera parte del vídeo. ¿Cuándo aplicar un pliométrico dentro de una sesión? Vale, esto es súper importante. Los pliométricos hay que implementarlos en el principio de la sesión. ¿Por qué? Porque los pliométricos son ejercicios que demandan muchísimo del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, implementarlos al principio de la sesión es clave cuando nuestro sistema nervioso está muchísimo más fresco. Por lo tanto, vamos a poder aplicar ese CEA, que si no sabes lo que es, en el primer vídeo lo expliqué, de la manera más rápida y más eficiente. Por lo tanto, vamos a poder enfatizar muchísimo más y vamos a poder progresar muchísimo más. Entonces, ya sea que tú lo vas a implementar antes de una sesión de salir a correr, por ejemplo, o antes de una sesión de musculación, da igual cuándo, los pliométricos tienes que implementarlos al inicio de la sesión, a no ser que tú quieras hacer una sesión solo y únicamente de pliométricos, que tú vayas un día al gimnasio y decís, hoy me toca solo pliométricos. Vale, entonces solo vas a hacer eso, no hay problema. Pero si vas a hacer cualquier tipo de entrenamiento después, tú necesitas implementar el pliométrico antes de entrenar, porque es cuando más fresco está tu sistema nervioso central. Un tip que os voy a dar y que yo aplico, ¿vale?, con la gente que estoy llevando, es implementar los pliométricos antes de la sesión de carrera. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque no solo estás trabajando los pliométricos, sino que te está sirviendo como calentamiento para cuando luego esa persona salga a correr y lo estás utilizando de una manera más transferible, ¿vale? Porque tú estás haciendo tus pliométricos y luego te estás yendo a correr. Entonces estás transfiriendo eso que has aprendido, que estás trabajando, a la carrera, que en este caso es en lo que yo lo implemento. Si tú, por ejemplo, juegas, no sé, al baloncesto, pues mira, te recomiendo que hagas unos cuantos pliométricos antes de tu entrenamiento de baloncesto. ¿Por qué? Porque te va a servir para calentar para el entrenamiento y como transferencia a ese deporte que tú estás realizando. Vale, ahora vamos a la segunda parte del vídeo, que vamos a explicar qué tipos de pliométricos hay. Hay principalmente dos tipos de pliométricos. Por un lado están
los pliométricos extensivos y por otro lado están los pliométricos intensivos. Vamos a explicar estos dos por separado y luego os voy a poner unos cuantos ejemplos de cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los pliométricos extensivos. A ver, para que me entendáis. Ahora lo vais a entender perfectamente con los vídeos, pero los pliométricos extensivos son aquellos que no te demandan tanto estrés a tu cuerpo. Son aquellos que se programan no por número de repeticiones, sino por tiempo realizándolo. Por ejemplo, unos pogoyam, no sé si vosotros sabéis qué son los pogoyam, pero unos pogoyam puede ser en el sitio dar saltitos, como si saltase a la comba pero sin comba, ¿vale? Eso es un pliométrico extensivo. ¿Por qué? Porque no es un pliométrico en el que se den saltos ni se busque la máxima altura, por lo tanto no hay una caída, no hay tanto estrés muscular. Entonces, por ejemplo, unos pogoyam, que es saltar en el sitio, son pliométricos extensivos. Luego están los intensivos, que como su propio nombre indica son intensos. Aquí ya sí entramos en pliométricos en los que hay saltos, en los que caes de un cajón y saltas lo más alto posible, en los que pones diferentes vallas y haces saltos grandes para saltar cada valla. Esto tiene un estrés muchísimo más grande para tu cuerpo en cuanto a los tendones, muscularmente, etc. Y es por eso que este tipo de pliométrico se programa por repeticiones, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Voy a enseñar aquí unos cuantos ejemplos de lo que sería un pliométrico extensivo, ¿vale? Mira, por aquí os tengo preparados unos pogoyam. Unos pogoyam, como he dicho antes, nos ponemos las manos en la cintura, en las caderas y damos saltitos en el sitio. Mira, ¿veis? Como veis, este chico está saltando en el sitio, dando muchos saltitos con las piernas. Como veis, sus rodillas se flexionan. Bueno, sí, se flexionan, no están totalmente bloqueadas, no vamos a partir aquí la rodilla, ¿no? Pero lo justo, realmente el movimiento, ¿desde dónde sale? Desde el tobillo. Entonces, este tipo de ejercicio se programa por tiempo, son extensivos. ¿Cuánto tiempo? Tranquilos, que ahora vamos a explicar todo eso, ¿vale? Otro ejemplo de pliométrico extensivo, el mismo, ¿vale? Esto sería como incluso una pequeña progresión. Ahora, en vez de hacer el extensivo con las dos piernas, lo hacemos solo con una. Apoyamos un pie en una step o donde tú quieras y solo es el pie de atrás el que hace el movimiento. Os lo muestro. Mira, aquí está, un pie encima y el otro es el que hace la pliometría. Así lo trabajamos de una manera más unilateral, ¿vale? Esos son ejemplos de pliométricos extensivos. Son todos aquellos en los que se busca la máxima reactividad, pero no la máxima altura. Aquí solo buscamos la máxima reactividad. Es por eso que no son tan estresantes, es por eso que se programan por tiempo y no por repeticiones, ¿vale? Ahora pasamos a los intensivos, que como hemos dicho antes, son todos aquellos que no solo buscas la máxima reactividad, sino que también buscas la máxima altura. Por lo tanto, va a tener una fase de caída, por lo tanto, va a ser más estresante, por lo tanto, no puedes programarlo por tiempo. Se programa por número de repeticiones. ¿Cuántas? Tranquilo, que lo explico más tarde. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un drop jump. Aquí está el chico, desde un cajón, se coloca, cae y salta. Ahí está. Como veis, esto es muchísimo más demandante. ¿Por qué? Cae desde un cajón, hay una fase céntrica, salta lo más alto que puedes, fase propulsiva y vuelve a caer, porque como expliqué en el primer vídeo, toda fase propulsiva tiene una fase céntrica o de desaceleración, porque como dije, tú no te vas a quedar flotando, ¿no? Y vas a vivir en el espacio, ¿no? Tú caes otra vez al suelo. Estos ejercicios son súper demandantes, muchísimo más de lo que tú te crees, ¿vale? Es un ejemplo, un drop jump. Te voy a poner otro ejemplo que sería como una progresión incluso de este. Mira, como veis por aquí, este chico está encima como de un cajón, que no es un cajón, es como un step, una base, y lo que tiene son dos vallas después. Entonces hace un depth jump y salta las dos vallas. Mira, por aquí os lo dejo.
cae, salta, salta. ¿Veis? Esto es súper demandante. Por lo tanto, tú no puedes programar esto por tiempo. Yo no te puedo poner a ti 20 segundos saltando vallas, no. Tú tienes que ser el número exacto de saltos para que tú puedas imprimir esa potencia sin perder efectividad en el movimiento, ¿vale? Entonces esto sería un pliométrico intensivo, un pliométrico que no solo busca la máxima reactividad, sino que también busca la máxima altura, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente fase, vamos a hablar de posibles progresiones que podemos realizar con este tipo de movimiento. Como expliqué en el vídeo anterior, según la fase del pliométrico que quisiésemos trabajar, había ciertas progresiones. Ahora, obviamente, también, como habéis visto, según el pliométrico, también hay progresiones. Por ejemplo, unas progresiones que podemos realizar en pliométricos extensivos sería, por ejemplo, primero, Pogoyam en el sitio, como el primero que os he enseñado. Otra siguiente progresión puede ser unos Pogoyam, pero moviéndonos hacia adelante, o poniendo una línea en el suelo y haciendo un Pogoyam delante de la línea, otra detrás, uno delante, otro detrás, uno delante, otro detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya nos estamos desplazando. Otra progresión puede ser hacer Pogoyam unilaterales, ahora solo con una pierna y salto pliométrico con una sola pierna a pata coja. Pues esos son progresiones. ¿Cómo son esas progresiones? Según la base. Hay saltos pliométricos que son bilaterales, que es cuando yo estoy en el suelo con los dos pies a la altura de mi cadera, por ejemplo, en el mismo plano. Eso sería la más fácil. Luego otra puede ser bilateral asimétrico, por ejemplo, en posición de zancada. Están los dos pies en el suelo, pero ya no están a la misma altura. Un pie está delante y otro pie está detrás. Pues así también puedes hacer Pogoyam. O por ejemplo, el que os he enseñado, un pie encima de una step y el otro detrás. Eso es bilateral porque los dos están apoyados, pero es asimétrico. En vez de estar los dos a la misma altura, un pie está delante, otro pie está detrás. Otra progresión, ¿cuál puede ser? Un Pogoyam unilateral, como he explicado, a patita coja. Entonces, bilateral, bilateral asimétrico, unilateral. Otra progresión, añadir carga. Cuando tú ya lo tienes esto súper dominado, puedes coger y hacer Pogoyam con dos pesitas, por ejemplo, de 5 kilos a cada mano y haces Pogoyam. Igual, va añadiéndole una carga externa para que ese movimiento cada vez sea más demandante, ¿vale? Otra progresión en cuanto a lo intensivo es lo mismo, literalmente lo mismo, pero llevado a lo intensivo, solo que lo intensivo sí podemos depender un poco más metiendo la altura. No es lo mismo hacer un drop jump desde un cajón que te llega a la altura de la rodilla que hacer un drop jump desde un cajón, que hay gente que lo hace, que es igual de alto que ellos, el cajón. Obviamente necesitas muchísima más absorción del impacto y de trasladar esa energía a una fase propulsiva. Es una progresión, la altura desde donde saltes, o no la altura desde donde saltes, pero como he enseñado, este chico tenía 3 vallas que eran bastante altas. Pues tú puedes empezar, caes desde un cajón y saltas 2 vallas de una altura de tu rodilla, por ejemplo, cuando ya lleves eso bastante, o sea, que lo hayas trabajado ya bastante y para ti ya sea fácil, sube un poquito más la altura de la valla. Son diferentes progresiones, chicos, hay miles, añadiendo carga externa. O sea, sabiendo lo que yo voy a explicar hoy, sinceramente, lo único que tenéis que hacer es meteros en internet, buscar 100.000 ejercicios que hay por internet y a partir de ahí identificar cómo de fácil o difícil es ese ejercicio y con todo lo que yo enseñe cómo progresar o dónde introducirlo. Yo estoy dando las bases, ya vosotros por ahí os metéis en internet, hay 100.000 vídeos más ahora que está de moda y podéis introducirlo donde tú quieras. Vale, ahora vamos a la intensidad. ¿Con qué intensidad debo de aplicar yo el pliométrico? Máxima intensidad, chicos. Mira, os voy a explicar, al final, esto que os voy a explicar no es algo que tenéis que tener súper en cuenta, pero sí quiero que lo tengáis en cuenta para saber hasta qué punto es importante centrarnos en aplicar ese CEA, esa reactividad
lo más rápido posible. Se dice, ¿vale?, tras miles de estudios que se han realizado de todas estas cosas, que un pliométrico es pliométrico cuando la fase de transición, cuando ese CEA dura menos de 250 milisegundos. Literalmente lo que estoy diciendo. Eso se llaman los true pliometrics en inglés. Los pliométricos verdaderos, los verdaderos pliométricos, ¿vale? Obviamente, tú no vas a estar con el móvil, con el iPhone, salto, hostia, no, es que esto he tardado 400 milisegundos en vez de 300, no, en vez de 250. Chicos, obviamente que no. Entonces, ¿de qué manera yo puedo aplicar la máxima intensidad en cada uno de mis pliométricos? Ya sea extensivo, ya sea intensivo. Imaginándome que el suelo son brasas, ¿vale? Eso se lo digo yo a mis clientes, a la gente que estoy llevando ahora mismo. Tenéis que imaginaros que el suelo quema, que estáis saltando sobre brasas. Entonces, eso va a hacer que de manera casi inconsciente apliques la mayor reactividad posible y con el tiempo de contacto con el suelo será menor. Pero eso es un proceso, ¿vale? Vosotros tenéis que intentar hacerlo lo más rápido posible. Y para vosotros eso ya es un pliométrico. No tenéis que ver si es 250 milisegundos. Eso son tonterías, ¿vale? Porque cada uno parte de un nivel y no porque tú partas de un nivel más bajo no estás haciendo un pliométrico. Que tú estés implementando de manera consciente el menor tiempo de contacto con el suelo, para mí ya es un pliométrico, ¿vale? Entonces, intensidad la máxima posible siempre. Si es un extensivo, la máxima reactividad. Si es un intensivo, la máxima reactividad más la máxima altura que puedas. Ya está, ¿vale? Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Siguiente parte, chicos, vamos ya a meternos un poquito más en número de repeticiones, etc. ¿Cuántas repeticiones tengo que realizar de un ejercicio extensivo y de un ejercicio intensivo? Vale, pues la ciencia dice que un ejercicio extensivo tiene que durar entre 10 y 20 segundos. Os recuerdo, un extensivo son unos pogo jumps, unos saltos en el sitio. Pues la ciencia dice que este tipo de ejercicios tienen que programarse por tiempo, no por repeticiones. Entonces, si yo quiero introducir unos pogo jumps en mi sesión de pliometría, pues yo sé que tengo que hacer series de entre 10 y 20 segundos. Mi recomendación, obviamente, que empecéis por 10 segundos y vayáis subiendo, ¿vale? Ejercicios extensivos, 10 y 20 segundos, entre 10 y 20. Ejercicios intensivos, como he dicho antes, estos no se programan por tiempo, estos sí se programan por número de repeticiones. ¿Cuántas? Pues la ciencia dice que lo correcto sería hacer series de entre 3 y 6 saltos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un pogo jump, ¿vale? Perdón, un pogo jump no. Yo estoy haciendo un drop jump, yo caigo desde un cajón y salto, pues tengo que hacer series de entre 3 y 6 drop jumps, ¿vale? Bastante fácil. Hay otro tipo de ejercicios que son los CMJ, ¿vale? Os dejaré un videito por aquí. El CMJ, estás de pie y desde de pie simplemente te impulsa hacia abajo y saltas. Pues eso es un intensivo. ¿Cuánto? Entre 3 y 6 repeticiones en cada serie. Y eso sería el número de repeticiones que tenemos que hacer según el tipo de pliométrico. Y ahora, súper importante, frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana yo tengo que trabajar los pliométricos? Pues, chicos, se hizo un estudio, os lo dejo por aquí, este estudio que se hizo en el 2007, se comparó a 3 grupos de personas. Que un grupo de personas trabajaba los pliométricos una vez a la semana, otro grupo de personas trabajaba los pliométricos 2 veces a la semana y otro grupo de personas trabajaba los pliométricos 4 veces a la semana. Importante, en este estudio, tanto el que los trabajaba una vez a la semana como el que los trabajaba 4 veces a la semana hizo el mismo volumen de entrenamiento, simplemente que uno lo comprimió todo en un día
otro lo comprimió en 2 días y el otro lo repartió en 4 días. Pero al final de la semana los dos hicieron los 3 grupos hicieron la misma cantidad de trabajo. ¿Y qué se vio? Que las personas que trabajaron la pliometría 2 veces a la semana tuvieron mejoras notables por encima de las personas que lo trabajaron 1 o 4 veces. Chicos, esto no podemos hacerlo todos los días. Incluso en metaanálisis que se han hecho posteriormente, en el 2010, etcétera, se ha visto que lo mejor es hacerlo 2-3 veces como máximo a la semana. ¿Por qué? Porque, chicos, esto tiene un estrés grandísimo para el cuerpo, como he dicho, es muchísimo impacto el que este genera, requiere muchísimo del sistema nervioso central. No podemos estar haciendo esto todos los días porque te vas a estancar, porque te vas a lesionar, etcétera. No tiene sentido. Entonces, ¿cuántas veces realizo esto a la semana? 2 o máximo 3 veces a la semana. Y ahora, chicos, vamos a la tabla. Ahora vamos a esta tabla que os he preparado para que desde ya empecéis a aplicar todo esto, ¿vale? He hecho una tabla con el tipo de ejercicio, números, repeticiones, etcétera, y os la dejo por aquí. Vale, chicos, esta tabla es súper top. Por cierto, si alguien quiere esta tabla, puede pedírmela por Instagram, para que no tengáis que estar haciendo aquí una captura de pantalla fea, que no tiene sentido. Pedírmela, de verdad. Os dejo mi Instagram por aquí también, por algún lado de la pantalla os lo dejaré. Habladme sin ningún tipo de compromiso ni de nada. Yo os paso la foto, la guardáis para que empecéis a aplicar los pliométricos de la mejor manera posible. Vale, vamos a hablar un poquito de esta tabla. Yo la tengo por aquí, vosotros la tendréis por aquí, pero bueno, estamos viendo lo mismo, ¿ves? Como en esta tabla hablamos del tipo de ejercicio, tipo de pliométrico, de volumen, que de esto no hemos hablado antes y vamos a hablar ahora, de frecuencia, cuántas veces a la semana vamos a implementar este tipo de pliométrico, cuántas repeticiones y el descanso. También ahí abajo tenéis puesta, como veis, la intencionalidad con la que debo realizar el pliométrico. Pero bueno, vamos por partes. Tipo de ejercicio. Pliométricos extensivos, ¿vale? Los que son Pogoyan, los que se programan por tiempo, los que no implican un salto, sino solo y únicamente máxima reactividad. Volumen. Se han hecho estudios, chicos, de cuál es el volumen de saltos semanales, o sea, de cuántos impactos con el suelo semanales según el tipo de pliométrico. Y los tengo por aquí. Os voy a decir una cosa. No es algo que debáis de tener demasiado en cuenta, ¿vale? Simplemente con que aplicáis lo demás está bien. ¿Que queréis hilar súper fino? Bueno, pues por aquí tenéis el volumen de saltos semanales que tienes que realizar de cada ejercicio. Pliométrico extensivo. Había un número, pero no lo he puesto. ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido que si tú estás haciendo unos Pogoyan y estás saltando en el sitio, estés contando mentalmente cuántos saltos estás dando. Para mí no tiene sentido contar saltos en los extensivos. Entonces, volumen, no le hagáis caso, ¿vale? Frecuencia, 2-3 veces a la semana, como todos, como dicen los estudios, como dicen los metaanálisis, 2-3 veces máximo a la semana. Repeticiones, como he explicado antes, se programa por tiempo, entre 10 y 20 segundos. Y los descansos completos, chicos, descansos completos. Yo sé que esto no es algo que requiera como mucho estrés, ¿vale? Hacer unos saltos en el sitio. Y más si tú estás acostumbrado a no hacer esto y el máximo estrés que tú has notado entrenando es el bombeo de hacer pechito. No tiene nada que ver, pero tienes que descansar, ¿vale? Un cliente me decía, es que esto para mí es muy fácil, ¿cómo voy a descansar 1 minuto y medio? Si es que yo acabo esto y en 20 segundos podría hacerlo otra vez. No, no podría. O sea, por poder puedes, pero no serías eficiente porque tú tienes que dejar a ese sistema nervioso central que se recupere un poco para poder imprimir la máxima reactividad en la siguiente serie, ¿vale? Entonces, descanso siempre completo. Chicos, no os pilléis los dedos, descansad 1 minuto y medio. Si total, ¿qué más da? 1 minuto y medio, 2 minutos. A ver, cuanto más demandante sea el ejercicio, obviamente vais a necesitar descansar más. Pliométricos intensivos. Volumen. Se dice, la ciencia dice que tenemos que acumular entre 30 y 50 saltos semanales intensivos, ¿vale?
con una frecuencia de 2-3 veces máximo por semana, como hemos dicho antes, entre 3 y 6 repeticiones y el descanso completo, ¿vale? Y ahora vamos un poco con ejercicios que no son pliométricos, sino que trabajan cada fase del CEA. De esto hablamos en el primer vídeo, ¿vale? Ejercicios de frenado, ejercicios de desaceleración. No voy a hablar otra vez de esto, para eso ya tenéis el primer vídeo. Volumen entre 50 y 70 a la semana, frecuencia 2-3, repeticiones entre 3 y 6, descansos completos. Y ahora los propulsivos entre 50 y 70, frecuencia 2-3, aquí sí las repeticiones, el mínimo es un poco más, es 4, máximo 6 y descanso completo, ¿vale? Y en cuanto a la intencionalidad, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué intención tengo que tener a la hora de realizar un pliométrico? Pues si el pliométrico es extensivo, máxima reactividad con el suelo lo más rápido posible, el suelo quema. Cuando el pliométrico es intensivo, tanto máxima reactividad como máxima altura, añadimos la altura y es por eso que es intensivo, recordamos. Y bueno, y ya luego los de frenado y propulsión, obviamente en los de frenado lo que buscamos es absorber esa carga de la manera más eficiente posible, y en los de propulsión, en los que solo trabajamos la fase propulsiva, la fase del salto, buscamos máxima velocidad para que cuando luego hagamos los pliométricos intensivos, el salto sea lo más rápido y lo más alto posible. Chicos, tenéis absolutamente todo lo que necesitáis para que desde ya, literalmente desde mañana lunes, empieces a implementar esto en tu rutina. Si no lo haces es porque no quieres y me parece perfecto, a mí me da igual, la verdad, pero lo tienes todo, chicos. O sea, tenéis en el primer vídeo de qué manera trabajar cada una de las fases. En este segundo vídeo ya os enseño los tipos de pliométricos que hay, tanto extensivos como intensivos, cuántas repeticiones a la semana, cuántas series. Bueno, las series no las he dicho, pero chicos, como un ejercicio normal, 3-4 series, depende de cuánto volumen semanal vayáis a coger. Por ejemplo, un pliométrico intensivo, ¿vale? Que te dice que el volumen es entre 30 y 50 a la semana. Vamos a empezar por lo más bajo. 30, ¿vale? 30, frecuencia 2-3. Venga, vamos a empezar con frecuencia 2. Y repeticiones 3-6. Pues chicos, si yo hago 3 series de 3 saltos, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Pues necesito hacer 3-4 series durante 2 días para estar dentro del volumen semanal. Es un ejemplo que te estoy poniendo, pero según el volumen, pues le meto una serie o le meto otro número de series. Así que nada, chicos, tenéis literalmente todo. Si alguien quiere esta tabla, que me hable por el Instagram, yo se la paso sin ningún compromiso. Y de verdad, empezad desde ya a aplicar esto. Esto es... vais a dar un salto en vuestro rendimiento, ya sea que corréis o ya sea que juega cualquier tipo de deporte, lo que sea. Si de verdad trabajas esto un par de veces a la semana, tu nivel se va a ir a otro nivel. Así que nada, chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí otro día más. Os agradecería muchísimo que cualquier tipo de duda que tengáis me la comentéis, que cualquier tipo de vídeo que queráis que traiga, ya sea solo de fuerza del gimnasio o de resistencia o de lo que sea, que me lo dejéis por los comentarios, cualquier duda, que me sigáis si os está gustando todo este tipo de vídeos. Y nada, nos veremos por aquí el próximo domingo con otro vídeo. Tengo ya cierto ahí pensado, de verdad, suscribiros porque vais a tener todo lo que necesitáis para convertiros en unos atletas híbridos de manera gratuita. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo. Let's go.